Muévete fuera de tu zona de confort. Solo puedes crecer si estás dispuesto a sentir la incomodidad de intentar algo nuevo. Esta frase es de Brian Tracy, uno de los motivadores más grandes que tiene el mundo. Es un gran conocedor de temas como ley de la atracción, como desarrollo personal, liderazgo y todos estos temas de desarrollo personal que nos unen en este espacio de PNL, ley de la atracción en sinergia. Líder en PNL y ley de la atracción. Amigos, cuando yo tuve la oportunidad de hablar en público por primera vez, cuando salí de mi zona de confort, pasé muy mal. Pasé unos días de muchos nervios, yo sufría de pánico escénico, así que en esos días previos yo pasé muchos nervios. El día anterior a la conferencia no dormí, miraba la hora cada rato en la cama y era como diciendo, reloj, no marques las horas. Fue difícil, pero como no hay plazo que no se venza, me llegó el momento. Cuando empecé la charla estaba supremamente nerviosa, me temblaba la boca cuando hablaba, yo creo que todo el mundo se dio cuenta y salí de mi zona de confort. Esos nervios me duraron los primeros 2, 3 minutos de la charla, después me empecé a sentir bien, a los 5 minutos se había esfumado el pánico escénico, eso fue más bien una terapia de choque. En aquel entonces yo estaba recién empezando con la programación neurolingüística, de lo contrario yo lo hubiera hecho de otra forma más armoniosa, más ecológica para mí. Sin embargo, me siento orgullosa de haber salido así y de mi zona de confort y de seguirlo haciendo. Después de que uno lo hace una vez, le coge el gustico y quiere seguir saliendo de su zona de confort, quiere hacerlo más veces y cada vez que lo haces creces más y más y más. Así que nuestro tema de hoy, la zona de confort, y tenemos con nosotros a una persona que ha recorrido su propio camino del héroe, abandonando su zona de mediocridad, como él mismo la llama, para descubrir lo mejor de sí mismo y descubriendo en ese proceso su verdadera vocación, que es la de acompañar a otras personas en su propio viaje heroico, utilizando las herramientas del coaching, la programación neurolingüística y la metáfora. Así que bienvenido, Manuel, te doy la Buenos palabra. días. Muy buenos días, Eliana. Buenos días a todos desde Puebla de Zaragoza, México. Muchas gracias por esta oportunidad de comunicarme, de compartir con todos vosotros. Bueno, y vamos a hablar del lugar más peligroso del mundo. Y no está en Irak, ni está en Afganistán, ni está en ningún recóndito lugar de Latinoamérica. Es la zona de confort. ¿Y por qué es tan peligroso? Porque en este momento el mundo está cambiando muy rápido. Estamos en lo que yo llamo un punto crucial, la humanidad. Algunos lo llaman crisis, pero yo prefiero llamarlo punto crucial. Es como un punto de no retorno en el cual tenemos un camino que hemos seguido hasta ahora que ya no es válido y podemos ir hacia una dirección y mejorar o podemos ir en otra dirección y empeorar mucho más rápidamente. Entonces estamos en esa especie de cruce de caminos, ese punto crucial. Y en ese momento, en ese cruce de caminos, quedar separado sin hacer nada es lo más peligroso que se puede hacer. Por eso, bienvenidos sean los tiempos de cambio, bienvenida sea esta crisis que está haciendo que todo lo que estaba viejo, que todo lo que estaba caduco se caiga a pedazos y tengamos espacio para hacer algo completamente nuevo. Entonces, dime. Claro que sí, Manuel. A mí me parece muy, muy interesante la forma como definiste y como comenzaste tu exposición diciendo que era un lugar peligroso. Y es peligroso para el desarrollo personal, para la persona que quiere salir adelante, porque en tu zona de confort, ¿qué es lo que no hay? No hay crecimiento, no hay desarrollo. Entonces, Mm. de eso se trata, ese es el peligro del que tú hablas, ¿no? Claro, yo lo llamo la zona de mediocridad. ¿Cuál es o por lo menos lo es para mí, la mayor tragedia de este mundo? ¿Cuál Que la es? gente se vaya a la tumba habiendo sido una mínima expresión, un mínimo de lo que podía realmente haber llegado a ser. Eso es una tragedia. Y eso Es pasa una todos los tragedia. días. Fíjate que, por ejemplo, Elizabeth Kübler-Ross, que fue tanatóloga, o sea, especialista en acompañar a enfermos terminales, según dicen, acompañó a más de 20.000 personas en los últimos meses, días, horas de vida. Hizo un resumen, una especie de estudio de aquello que la gente realmente sentía y quería decir en esos últimos momentos.
y fue lo mismo para gente creyente, no creyente, para gente mayor, para adolescentes, niños, gente madura. Lo primero que decían todos es, me arrepiento de no haber hecho las cosas que me hubiera gustado hacer y no hice porque me daba miedo, por pereza, por el que dirán, y ahora sé que ya no voy a tener tiempo porque mi muerte está aquí a la vuelta de la esquina. Y me voy con esa sensación a la tumba, ¿no? Al otro lado. Eso es terrible. Por eso se dice que cuando pasan los años nos arrepentimos más de las cosas que no hicimos que de las cosas que hicimos y que de pronto nos equivocamos. Es esa sensación de el que hubiera pasado si lo hubiera intentado, si hubiera tenido el coraje. Por eso yo les hice este pequeño gráfico, a ver si lo ven Sí, bien, sobre lo que es la zona de confort, que aquí es donde estamos la mayoría de las veces, y cómo llamo yo zona de valentía, zona de coraje, zona de oportunidades, zona de crecimiento y zona de aprendizaje. Es lo que pasa cuando salimos de nuestra zona de confort, crecemos claro. y además, dime Manuel, ¿Qué es en realidad la zona de confort? Porque hay gente que puede que no entenderlo yo muy. iba a ir a eso, exactamente quería que me explicaras, quería que me lo explicaras de dos formas, Manuel. Primero, desde una óptica del desarrollo personal y después que me hablaras un poco de la parte científica o biológica, porque creo que es la más desconocida. Eso es. Fíjate, la zona de confort es lo que en el viaje del héroe llamamos el mundo ordinario. Es la vida de todos los días, el entorno que conocemos, donde nos movemos con comodidad, con seguridad. Pero ¿qué pasa? Que allí hay lo que hay, digamos, un status quo y de ahí no te avanzas, no te mueves más. Entonces, un día aquello empieza a apretarte hasta que te empieza a ahogar, ¿no? Porque te sientes como que la zona de confort, la zona de seguridad, sí te da seguridad, pero te falta algo. Entonces surge eso que llamamos la llamada, ¿no? Es lo que le pasa, por ejemplo, a Neo en Matrix, cuando Morfeo está aplicando. Sabes que hay algo que no funciona en el mundo, pero no sabes muy bien lo que es, y lo tienes como una astilla clavada en tu mente. Entonces, Sí, yo creo que todos hemos sentido esa sensación de algo no va bien, ¿no? O sea, incluso me puede ir todo bien, pero algo no va bien. ¿Qué está pasando? O sea, me falta algo, hay como un vacío, hay como un sinsentido, ¿no? Entonces, la zona de confort, que es donde nos hemos criado, donde nos hemos educado, digamos, ¿no? O nos han instruido, nos está llamando, estamos sintiendo la llamada a salir de ahí. Y claro, ¿qué es lo que nos mantiene en la zona de confort? Y ahora vamos a ir un poco a la parte más biológica. Nosotros no tenemos un cerebro. Sorpresa, tenemos varios cerebros. Tenemos un sistema cerebral. Tenemos un sistema instintivo o reptiliano, que lo tenemos aquí sí, atrás en la cabeza, que es pequeñito, que se llama reptiliano porque es el que tiene los reptiles. Es el cerebro instintivo, es el que se ocupa de, por ejemplo, de que respiremos por las noches y no nos ahoguemos, de que nuestro sistema digestivo funcione sin que tengamos que estar nosotros encima, del respiratorio, de la sexualidad, de la agresividad. La función del reptiliano es que nosotros sobrevivamos el mayor tiempo posible. Si sí, somos felices, supervivencia, claro, y si somos supervivencia. felices o no somos felices, a él le importa bien poco. ¿Y cuál Bien, es el lema del cerebro reptiliano? Pues es el mismo que de ese refrán español, que yo detesto. Es más vale malo conocido que bueno por conocer. Ah, sí, pues me que te acuerdo fijes lo que lo bueno. habías compartido esa frase cuando hablábamos sobre dichos populares que nos están afectando y que justamente nos mantienen en nuestra zona de confort. Hay muchos dichos populares y es impresionante el poder que tiene sobre nosotros y lo popular que es y cómo se inserta en nuestro sistema de creencias. Claro, pero fíjate, un amigo mío decía del cerebro, luego tenemos, explico, el cerebro emocional, que es el límbico, que es el cerebro que Sí, ya tienen los mamíferos, y luego tenemos lo que yo llamo el cerebro, bueno, se llama el neocórtex, la sí, nueva corteza, el hemisferio izquierdo, que es el cerebro racional, cerebro lógico, y el hemisferio derecho, que yo lo llamo pararracional. Y tenemos aquí justamente en la frente lo que se llama la zona prefrontal, que es donde se inventa el futuro. Aquí es donde nos abrimos a lo nuevo, que es lo que está demandando la situación ahora mismo a nosotros, que pensemos desde aquí, no desde aquí atrás. Entonces, ¿qué pasa? Un amigo mío decía, bueno, es que el cerebro reptiliano es como el gitano, ¿no? Viejo y pellejo. Es el más viejo, el cerebro racional, el pararracional es mucho más poderoso, pero es como el novato, es el recién llegado a la escena, mientras que el otro se las sabe todas. Entonces, claro, como lleva ahí toda la vida,
porque lleva desde que los reptiles, los peces salieron a la Tierra y se convirtieron en reptiles, lleva funcionando, se las sabe todas. Por eso es muy listo y es muy poderoso y tiene mucha fuerza sobre nosotros. Pero la situación de crisis nos está invitando a empezar a volcarnos más en el cerebro, en el racional, en el pararracional, en la zona prefrontal. ¿Y a dónde Claro, nos lleva eso? ¿a dónde nos Pues lleva? nos lleva a la zona de incertidumbre o zona de aprendizaje, que es lo que en el viaje del héroe llamamos el mundo extraordinario o el mundo mágico, que es el mundo de las infinitas posibilidades. Todo lo que necesitamos aprender, todo lo que no conocemos de nosotros, nuestra propia sombra, la vamos a encontrar allí. Allí Ya, es donde... Sí, dime. sí, sí. No, allí es donde vamos a realizarnos, ¿no? Y realizarse viene de hacerse realidad, quiénes somos realmente, no de quedarnos en lo que nos han contado. Y aquí me gustaría compartir una enseñanza que yo he tenido en mi propia vida, por las circunstancias que he vivido, que a veces han sido muy fuertes, y es que hasta que la vida no te lleva más allá del límite de lo que tú crees que puedes resistir, que siempre es mucho menos de lo que realmente puedes resistir, no te empiezas a conocer a ti mismo. ¿Por qué? Porque cuando traspasas ese límite empiezas a ir lo mejor y lo peor de ti. Entonces cuando empiezas a ver quién eres realmente. Hasta entonces lo que has tenido es lo que decían los toltecas, una descripción del mundo, una descripción que han hecho de ti mismo y tú te las incorporas y las has hecho tuya. Pero ¿eres tú? No, es una construcción cultural. Es una Ahí está. construcción llena de creencias, llena de conocimientos transmitidos de terceras personas, pero no vivenciados en primera persona o no por lo menos de la manera que a nosotros nos gustaría. Porque si todos tenemos sueños, todos tenemos metas, anhelos, entonces siempre en algún momento hemos sentido la necesidad o el deseo de salir de nuestra zona de confort, todos. Y cuántos realmente lo hemos hecho o cuántos han optado por quedarse en su zona de seguridad, de cobijo, de aquí estoy bien, no me muevan de acá. Entonces, siguiendo este razonamiento, Manuel, la pregunta de oro es cómo salimos de nuestra zona de confort, de dónde sacamos esa fuerza para dar ese paso de coraje, ese salto de fe. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo has hecho tú, por ejemplo? Bueno, les voy a compartir una enseñanza de psicología, que es un poco dura, pero es lo que hay, ¿no? El ser humano eh, realmente se ve más atraído, digamos, se mueve más por evitar el dolor que por abrazar el placer. ¿Esto qué quiere decir? Que el cambio, y el cambio es salir de la zona de confort y entrar en la zona de incertidumbre, se produce cuando el dolor de quedarnos como estamos supera al dolor de afrontar el cambio. Y el dolor de afrontar el cambio es dejar de lado cosas que han sido nuestras, que han podido ser muy buenas en un momento dado, pero que ahora mismo se han convertido en enemigas o en cosas que nos están poniendo la zancadilla. En esto, por ejemplo, pues el Bhagavad Gita, que es una enseñanza hindú muy antigua, pues habla de eso en el primer episodio, ¿no? Cuando Arjuna, pues, ve en el ejército enemigo, Arjuna va a combatir contra los Kurus, ve a muchos de sus viejos maestros y a sus parientes, y dice, tengo que luchar contra ellos. Es ese dejar atrás lo que nos es querido y lo que nos ha sido útil. Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Bueno, pues se pueden hacer dos cosas. Una, quedarse en la zona de confort y esperar que las propias circunstancias de la vida te hagan sentir y te hagan ver lo mal que estás ahí, entonces te animes a cambiar, o no perder ese tiempo y hacer un ejercicio de pensamiento y de sentimiento en la que tú te imaginas cómo va a ser tu vida y lo vivas si dentro de X meses, X años sigues como estás. Y a la vez hacer otro pensamiento, otro sentimiento, otra visualización de cómo podría ser tu vida si tú llevas a cabo el cambio. Entonces, cuando eso lo vivas y tengas ese sentimiento fuerte, ay Dios mío, si me quedo como estoy, qué mal voy a estar, y lo pones como una balanza en qué bien voy a estar si hago estos cambios, entonces ahí vas a tener el sentimiento, la pasión de salir de donde estás. Esto que parece muy sencillo es Bienvenida, el truco, Graciela. Discúlpame, es, Manuel, que le estaba dando la bienvenida a Graciela que se ah, incorporó. Dale, ya puedes seguir. pues esto es precisamente el truco, o sea, el gran secreto que emplea Tony Robbins. Tony A ver, Robbins ¿cuál es lleva ese a gran la secreto? Tony Robbins nunca empieza a trabajar con la gente directamente de un estado actual a un estado deseado.
porque se ha dado cuenta, como se sabe en psicología, que sí, tú te vas a un estado deseado porque te provoca un placer. Pero en cuanto empieza a haber obstáculos, molestias, esfuerzos de la gran mayoría de la gente, dice, uy, no, mira, ¿sabes qué? Mejor me quedo como estoy, que podemos esperar tantito, y bueno, ya habrá tiempo para hacer cambios. Pero él te hace vivir emocionalmente las consecuencias de no cambiar. Entonces, cuando llega el momento en que tú dices, por favor, sácame de aquí, entonces ya estás preparado para trabajar. Yo esto lo hago en mis procesos con un ejercicio que llamo las enseñanzas de Tánatos. Tánatos es el nombre que le llaman los griegos a la muerte. Y empleo a la muerte no en un plan, digamos, de pájaro de mal agüero, sino como maestra de vida. Es decir, imaginemos que nos queda un año de vida, 365 días. Realmente, si dentro de un año muriésemos, ¿estaríamos orgullosos y contentos de la vida que hemos llevado a cabo? ¿Sí? Sí, ¿No? ¿Y si fuera claro. no? ¿Y solo nos quedaran 365 días por delante? ¿Qué no Es una seríamos capaces pregunta de hacer? poderosa. Es una pregunta Nos muy impo- poderosa. claro, si te quedara ese tiempo, ¿te importaría lo que dijeran los demás? Si tú vas a cambiar. ¿O te importaría que te vas a morir y que vas a estar en el umbral de la muerte y decir, Dios mío, qué vida he tenido? ¿De cuántas cosas me arrepiento que no he hecho? Pues eso es emplear a la muerte como consejera y es muy poderoso. Entonces ahí tienes la motivación, ¿no? Y tienes Claro, el sentimiento y el deseo y la pasión de salir. claro. Cuando hablaste ahora, Manuel, sobre el miedo a lo negativo y el proceso que utiliza Anthony Robbins de motivación, yo recordé uno de los conceptos que se estudian en programación neurolingüística, que son los metaprogramas. Eh, uno es Uno es el de el alejarse de y el otro es acercarse a, alejarse del miedo o acercarse al placer. Entonces, de acuerdo con las personas que han estudiado muy a fondo la programación neurolingüística, un gran porcentaje de la población trabaja más con ese metaprograma de alejarse de lo que le da miedo o alejarse de aquello, que acercarse al placer o acercarse a lo que le gusta. Porque el miedo, como tú bien lo dijiste, es un gran motivador. El miedo a que hubiera pasado sí, o a quedarme como estoy, a no crecer, a no tener la cantidad de dinero que yo quiero, a no vivir económicamente como yo quiero, a no realizar mis sueños, el miedo a, por ejemplo, a no hablarle a la chica que me gusta porque realmente me da mucho miedo acercármele y enfrentarlo. Entonces es una buena estrategia de motivación hacerte ver, hacerte llegar a un estado mental en el cual tú te imagines cómo sería tu vida si te quedaras donde estás, si te quedaras en tu zona de confort, cómo sería. Entonces, Fíjate lo si que, la pregunta generalmente no te va a gustar, la respuesta no te va a gustar, entonces te va a llevar a dar un paso fuera de tu zona de confort. fíjate, en la vía tolteca, don Juan Matus, el maestro nahuatl, le hablaba a Carlos Castaneda cuando Castaneda se quejaba, en plan, estaba en el rol de víctima, ¿no? Y se quejaba de su vida y luego se resistía a los cambios. Entonces don Juan Matos le decía, mira, ¿sabes cuál es el problema que anda mal contigo, Carlos? Que crees que eres inmortal. Entonces, cuando crees que eres inmortal puedes hacer todas las pendejadas, ¿no? Que diríamos en México, y no pasa nada. Pero si eres un mortal y la muerte te acecha, entonces no hay tiempo para arrepentimiento, solamente hay tiempo para acción, para ser impecable, ¿no? Decía Alex Rovira en España, autor de, por ejemplo, de La Buena Suerte y muchos libros, dice, todo el mundo sabe que va a morir, pero casi nadie se lo cree. Todo el mundo sabe, Que va a morir, pero casi nadie se lo que cree. vamos, no sé, realmente no pensamos en eso. No, Yo porque creo que tenemos una... en un nivel no consciente pensamos que somos inmortales, porque no, Claro, lo que no pasa es es un algo poco... que está ahí certero a la vista. Sí, es un poco como algo cultural, ¿no? Quizás aquí en México se vive de otra manera, ¿no? Pero realmente muerte y vida Claro, son una. Entonces, yo suelo decir que la muerte es maestra de vida. Entonces, sin llegar a caer en lo macabro, es tener esa sensación, esa certeza, te impele, te inspira y te mueve a, oye, el tiempo que tengo lo voy a aprovechar al máximo. Entonces estás en un estado de conciencia, que eso es lo que yo hablo de las enseñanzas del empoderamiento, que cuando tú estás en un estado de conciencia adecuado puedes hacer cosas aparentemente imposibles.
Fíjate, por ejemplo, que Joseph Campbell decía, el autor del Héroe de las Mil Caras, decía, bajando al abismo es cuando encontramos nuestros poderes. Las situaciones de crisis y las situaciones que nos llevan a querer salir de nuestra zona de confort son las que nos abren la puerta a encontrar lo mejor de nosotros mismos. Y ahí Exactamente. utilizamos eso que tú dices, el miedo a quedarme como estoy. Y ahí sales adelante. Exactamente, Manuel. Yo suelo decirle a mis lectores, a mis seguidores, a mis clientes, nunca te vas a dar cuenta de que eres capaz si no sales de tu zona de confort. ¿Cómo te vas a dar cuenta hasta dónde puedes crecer, qué puedes lograr? ¿Qué puedes mostrarle al mundo si esa es tu motivación? Si no sales de tu zona de confort, si te quedas donde estás, si no tratas, intentas algo nuevo, si no coges ese teléfono y haces esa llamada telefónica que te cuesta tanto, si no vas y das la cara a algún lugar y dices, vengo porque quiero trabajar aquí, o si no planeas una charla y dices, bueno, la voy a planear, ahora le voy a compartir acá, ahora que hablo de charlas, si trabajan con gente, por ejemplo, como yo con una página en internet o en una empresa, por ejemplo, en la que tengan la posibilidad de dictar alguna conferencia o algo, una estrategia que a mí me resulta para salir de mi zona de confort es comprometerme públicamente a hacer algo. Cuando yo me comprometo a dictar una charla, la primera vez que lo hice, lo tuve que hacer sí o sí. Cuando quise empezar a hacer los videos, me comprometí públicamente a hacer mi primer directo y lo tuve que hacer. Y sentir el miedito, los nervios propios de salir de la zona de confort es tan lindo cuando pasas ese umbral y miras para atrás y dices, wow, lo hice, se siente chévere. Tiene otro gustito las cosas logradas de esa manera que quedándote en tu zona de confort, detrás de alguna barrera, escondidito, ahí seguro, sin exponerte porque la zona de confort requiere exposición, que te expongas, que salgas al ruedo y que te enfrentes a eso desconocido. ¿No es así, Manuel? Es que eso es vivir. Fíjate, mucha gente se pregunta, ¿hay vida después de la muerte? Pero la pregunta más importante es, ¿hay vida antes de la muerte? Porque A yo ver, hablaba ¿por de la qué? zona, Cuéntame. porque yo hablaba de la zona más peligrosa del mundo, ¿no? Que es la zona de Sí, confort. la Es zona una de zona confort. donde estamos en peligro de muerte. Pero, ¿qué muerte? Es la muerte del alma. Es la gente que está dormida. Fíjate, por ejemplo, el primer coach de la historia que fue Sócrates, en Atenas le llamaban el moscardón. Y él decía que es que Atenas era como un caballo apático donde la gente estaba como muerta de alma y él intentaba despertarla. Él se llama a sí mismo partero de almas. Y mucha gente cuando vive en esa zona de confort tienen el alma muerta. O sea, son como vegetales ambulantes. No viven, sobreviven. Sobreviven en la Sobreviven. sociedad. Pero claro, ¿qué pasa? Que en realidad es un sinsentido. Porque estamos llamados a irnos de este mundo. Venimos, vivimos unas experiencias, aprendemos, pero no nos quedamos aquí para siempre. Con lo cual, estar en una zona sin hacer nada, en la zona de confort, es como que te saquen a la pista de baile y te quedes así parado. Está la gente bailando, tú estás parado, quieto ahí. Eso es la zona de confort. Mirando desde afuera sin hacer tú. O sea, Claro, como los hacedores son los otros, no tú. Tú eres el espectador. Y puede ser cómodo, pero tiene un grado de insatisfacción, de tremendo, malestar. tremendo. Yo lo he vivido y yo creo que todos los que hemos salido de nuestra zona de confort lo hemos vivido, el grado de insatisfacción y de malestar que se siente antes cuando no te has decidido es feo. Después de que te decides, bueno, viene los nervios o el sustito o lo que sea y pasas el umbral y ya estás del otro lado y lo puedes repetir una y otra vez hasta que eso que hiciste que te causaba miedo entra en tu zona de confort y pasa nuevamente a expandir tu zona de no confort, tu zona de coraje. Ahí está. Si tienes miedo es que estás vivo. Esa es una buena Exactamente. señal. Escúchame, Gabriel, yo le voy a preguntar a Graciela si Ujú. ella quiere hacer alguna, si te quiere hacer alguna pregunta a ti. No sé si tenga micrófono, Graciela, o si quieres ponerme alguna pregunta en el chat ya que estás aquí, lo puedes hacer. Yo voy a estar pendiente de ti, listo. Y mientras tanto, Manuel, yo te voy a leer una pregunta que me había dejado un chico en el chat, Ujú. en la aplicación de preguntas y respuestas, que eres la persona indicada para contestarle y tú sabes por qué. Dice así. Hola, querida Eli. Mi pregunta es, ¿qué estrategias se pueden aplicar en el caso
como el mío, en que estás en una nueva ciudad y no conoces a casi nadie. Uno puede quedarse en una cierta zona de confort al no animarse a buscar las formas de conocer gente. ¿Qué nos puedes decir, Manuel? Bueno, yo cuando llegué a México hace 5 meses estaba igual. Claro, Bueno, pues es muy sencillo, un poco lo que hemos hablado antes. Bien, imagina qué va a pasar si te quedas en la zona de confort y no conoces a nadie. ¿Cómo te vas a sentir cuando pasen unos meses, 6 meses, un año, y estés en esa ciudad y no conozcas a nadie, y no puedas disfrutar de, por ejemplo, de tener amigos, de buscar una pareja, de asistir a una fiesta, de hacer cosas con gente, de compartir lo que llevas, lo que tienes? Imagina qué puede pasar si empiezas a conocer gente, te animas, te enseñan rincones de la ciudad que tú no conoces, te enseñan cosas que tú no conoces, puedas conocer una pareja. Calibra un poco, pone en una balanza ambas situaciones, ¿no? Y te voy a pedir que no solamente lo pienses, sino que además lo sientas. Incluso que lo escribas si quieres. No voy a escribir cómo me siento si no cambio, voy a escribir cómo me siento si cambio. ¿Y qué puedes hacer? Yo, por ejemplo, aquí recién me he apuntado a un grupo de teatro. Empezamos este sábado. Te voy a hacer un poco de teatro. Entonces, por ejemplo, pues también busco a gente en programas de radio, que estoy haciendo también un programa de radio, en sitios donde se reúnen otras personas, por ejemplo, donde hacen fiestas que, pues, para gente que estamos solteros, pues también asisto a esto. O sea, me hablo con la gente en la calle, a veces pasan cosas muy sorprendentes, te encuentras con gente que tiene cosas maravillosas que recién la acabas de conocer, en un autobús, por ejemplo, mismo en la calle. Si te abres, entonces es como la puerta se abre y todo es posible. Se expande. Si te cierras, te quedas ahí como mirándote al ombligo y no pasa nada. Entonces te quedas una burbujita. Pero si te abres, hay un mundo maravilloso esperándote. exactamente. Creo que nos diste o le diste a Cristian un tip muy, muy práctico y muy, muy concreto. Sal a mirar qué hay, eh, qué espacios hay en los que tú puedas participar, Cristian. Por ejemplo, Manuel habló de un grupo de teatro. Haz un curso. Si no tienes la posibilidad económica, hay muchos lugares donde puedes hacerlo de forma gratuita. Busca grupos a los que te puedas unir, cursos que puedas hacer, o lugares donde, dice el Manuel, por ejemplo, lugares donde hagan reuniones para gente soltera. Si tu idea no es conseguir pareja, no importa, porque la idea es conseguir gente y expandir el círculo de amistades o expandir el círculo de personas que tú conoces ahí y vas a ver cómo poco a poco va a empezar a suceder lo que yo llamo la magia de salir de la zona de confort. Así que los tips de Manuel fueron muy prácticos. Muchas gracias, Manuel. Nos dice Graciela. Eli, no tengo micro, los escucho atentamente y yo aún siento que estoy en mi zona de confort. Me identifico mucho, estoy trabajando mucho para animarme y salir de mi cueva. Ella quiere salir de su cueva, me anima, me estimula, me ilusiona poder hacerlo, tengo miedo de sufrir, entonces ni siquiera me animo a tener pareja. Sí, siento miedo. Qué lindo escuchar lo que dice Manuel y yo siento que estoy cerrada, es verdad. Bueno, Graciela, te llegó tu momento de salir de tu zona de confort. De verdad, eso que estás diciendo yo lo voy a hablar en otro programa. Sentir miedo a tener una pareja por tener miedo de sufrir porque sufriste en el pasado es un error muy grande porque entonces no te vas a dar la oportunidad de ser feliz con una nueva persona. Así Claro. que sal de tu zona de confort. ¿Qué nos tienes para decir, Manuel, sobre lo que acaba de decir Bueno, Graciela? dos cosas. En primer lugar, cuando tenemos esos sentimientos que son negativos, llámese el miedo, un poco la angustia, un truco muy interesante es adoptar la posición de observador. Esto lo sabemos de la PNL. Entonces es un poco como desidentificarse, ¿no? Los antiguos estoicos, filósofos estoicos de Roma, como por ejemplo Marco Aurelio, Séneca, lo llaman ataraxia, ¿no? Entonces toma distancia emocional con el mundo, con lo que sucede en el mundo, toma distancia emocional con ti mismo, con tu personalidad, y vale, es miedo. Entonces el miedo entra, pasa por delante de ti y pasa. Sigue adelante, sigue su camino. O sea, tú no eres tu miedo, tú no eres tu angustia. Eso ayuda mucho, desidentificarse. Tú Es estás cierto. por encima de ese miedo, ¿vale? Es un espíritu inmortal que, más allá de que creas o no creas en que has vivido antes o en que vas a vivir después, eres mucho más poderoso que ese miedo. Ahí.
¿Cuál es el mejor tip para sacar el poder o para enfrentarnos a los desafíos de la vida? Es conectar con nosotros mismos. O sea, el verdadero poder está dentro de nosotros, no está fuera. Cuando una persona conecta consigo misma, esa persona puede hacer frente a cualquier desafío que la vida le ponga. Y damos por hecho que la vida es inteligente y no te va a poner un desafío que tú no puedas afrontar. Esto lo decían Jamás. los egipcios Eso es hace cierto. 4.000 años. Estamos Un poquito equipados con todo lo que necesitamos para todo. enfrentar lo que la vida nos ponga en cada momento de nuestra existencia. Estamos totalmente equipados para todo. Fíjate que yo esto lo viví hace, pues, noviembre de 2011, en un evento en Madrid, en la Sierra de Guadarrama, que se llamaba ATM, Alcanza tus metas. Y era una serie digamos, de dinámicas, la última de las cuales era descalzarse y andar sobre brasas a 500 grados de temperatura, The Firewalking. de firewalking, y no nos quemamos nadie. No más una persona tuvo un par de ampollas que digo no quemaduras, ¿eh? Digo, ¿cómo es posible? ¿Cómo O es sea, si nosotros posible? vimos un termómetro que ponía 550 grados, La fuerza de creer, la la fuerza fuerza de de la creer. mente, el poder de la O sea, mente, no tiene otra explicación. la mayor parte de los miedos son fantasmas. Es así. O sea, Sí. son heredados, aprendidos, son culturales. Entonces, si vamos más allá de eso, es como el tigre de papel, ¿no? Bienvenido, Andreu. Te voy a silenciar un segundo y ahora te doy la palabra si quieres hacer alguna pregunta. Y lo Eh, último que le diría a ella sería sobre todo que para cuando se tiene una relación, siempre conviene cerrarla bien. Si no se puede en el momento, pues trabajar posteriormente, perdonar, porque cada experiencia es una enseñanza. Entonces, cuando perdonamos, nos quedamos con lo mejor de esa enseñanza. Cuando no, nos quedamos con lo peor. Y lo peor te impide enfrentarte a la misma situación estando bien contigo mismo. Entonces, te enfrentas pero con miedo, con desconfianza de, ay, me va a volver a pasar esto. Entonces, cuando sí, se ha perdonado y se ha trabajado eso, entonces uno está abierto. Y bueno, todos pues sabemos que en esta vida difícilmente una cosa sale a la primera. Hay que sí. intentar una vez y otra hasta que al fin sale. Entonces, pero ¿qué es lo que nos ha dado la experiencia? Todo lo que hemos vivido antes. Pero hay que aprender a cerrar bien los capítulos del pasado. Sí, eso te iba a decir yo, Manuel, porque en realidad de lo que estás hablando es de saber cerrar ciclos con sabiduría Eso y es. cerrar esos ciclos quedándonos con los aprendizajes, quedándonos con lo positivo y eso se hace cerrándolos desde el perdón, desde el amor, desde la empatía, porque es ahí cuando nos abrimos a nosotros mismos la puerta para seguir creciendo. Graciela, Claro. si es el caso tuyo. Sí, Y mira, nos yo, contesta Graciela en el chat, que ya no tiene micrófono, nos contesta gracias. Si tengo que cerrar ciclos, perdonar, soltar. Bueno, Graciela, ahora que lo sabes, espero que lo hagas y que no te quedes solo con saberlo, porque la etapa más importante del aprendizaje es la puesta en práctica. Lo demás, de verdad, no tiene ninguna importancia si no lo practicas. Quiero preguntar a Andreu si tiene alguna pregunta, si tiene micrófono. No sé, Andreu, si quieres compartirnos algo, preguntar algo, puedes usar el chat o el micrófono, lo que te sientas más cómodo. Mientras tanto, yo les voy a ir mostrando la página de Manuel. A ver, esta es la página de Manuel. Sé tu mejor versión y este post que están mirando acá, sé tu mejor versión, las 3 enseñanzas del empoderamiento, se los recomiendo muchísimo porque habla de lo que estamos discutiendo hoy en el show de hoy, que es la zona de confort, cómo salir de la zona de confort y qué quiere decir eso de salir de la zona de confort. Y también después les voy a dejar acá la dirección de la página de Manuel para que entren, para que se suscriban y para que lo sigan, porque a mí me parece muy, muy novedoso el concepto que Manuel trabaja del viaje del héroe y creo que está trabajando de una forma muy consistente para posicionarse en lo que a él le gusta. Manuel es un ejemplo de salir de la zona de confort. Él se fue de su país, él está saliendo adelante, él hace
hace permanentemente, lo ves haciendo cosas, escribió su libro, dicta charlas, tiene su página, diseña su proyecto de trabajo muy específico, con un nicho muy específico, así que les recomiendo muchísimo su trabajo, de verdad que sí. Manuel, y si tienes algo que decirnos como para cerrar ya la conferencia que iba a ser de 20 minutos y ya vamos en 37, pero muy suculentos. De todas Bueno, lo maneras, si tienes primero, algo más para decirle a todos las personas que nos están mirando y que están escuchando la charla, a ver, somos todos oídos. bueno, lo primero de todo, muchas gracias por tu apoyo, por tus recomendaciones, por esta oportunidad. Y bueno, si yo quisiera sintetizar todo lo que he vivido, ¿no? En los años que hace que emprendí mi propio viaje del héroe, pues yo les diría a todos, vale la pena. Atrévanse porque vale la pena. Yo dejé España, renuncié a mi plaza de funcionario, que hubiera tenido un sueldo justo. No cambio la vida que tengo ahora con todas las dificultades que he pasado, que han sido muchas, por la vida que hubiera tenido en España. Se los aseguro. O sea, realmente es que vale la pena. No esperen a estar en ese punto de decir que vamos a dejar esta vida para que tengan que arrepentirse y empezar a vivir la vida que quieren. Empiecen ahora. Por las dificultades, no importa. Las dificultades son enseñanzas. Los desafíos nos hacen más grandes. Todo es una enseñanza. Y realmente vivir, afrontar ese miedo, sentir ese miedo en ocasiones y seguir adelante, eso vale la pena. Porque al final Muy lo que bien. te encuentras es eres una persona que se va descubriendo, que va sacando lo mejor y que va cambiando mucho y ese cambio que ve, eso que está sintiendo, dice, qué bien me encuentro, qué bien me encuentro. Tienes razón, Manuel. Se acaba de unir Samuel. Samuel, ¿cómo estás? Estamos ya cerrando la charla. Sin embargo, si tú tienes alguna pregunta para hacernos sobre la zona de confort, yo te puedo abrir el micrófono o la puedes dejar en el chat para leerla. Y antes de que Samuel nos escriba o nos hable, yo entonces me voy a comprometer con ustedes a dos cosas que salieron de esta charla. Primero, cuando Manuel habló ahora sobre alejarnos de del miedo ese que sentimos al salir de nuestra zona de confort y habló de la programación neurolingüística, existen ejercicios para lograr eso, para disociarnos, se llaman ejercicios de disociación que nos ayudan a quitar la carga de emoción que algo nos produce. Así que en una próxima emisión de Hangout con Eliana vamos a hacer en vivo un ejercicio de disociación. Vamos a disociar, vamos a eliminar el exceso de emoción de aquello que nos causa miedo, de aquello que nos causa temor, para poder ayudarlos a que den con más certeza un paso afuera de su zona de confort, primero. Y segundo, en un próximo video también les voy a enseñar qué tiene que ver este concepto de la zona de confort con la ley de la atracción. Van a ver que todo esto va a cobrar sentido más adelante, así que tengo esos dos compromisos con ustedes. Y Samuel nos dice que no tiene ninguna pregunta, así que entonces te dejo el micrófono, Manuel, para que te despidas y después dice felicidades por el excelente trabajo. Muchas gracias, Samuel. Te dejo el micrófono a ti, Manuel, y después voy yo y cerramos el show. Bueno, pues con lo dicho, yo hablo desde mi propia experiencia. Yo he realizado un viaje heroico y he dejado muchísimas cosas atrás. Este viaje heroico, este salir de la zona de confort para ir a la zona de incertidumbre, es algo que se ha vivido y se sigue viviendo desde hace miles de años. Entonces, les invito a todos ustedes a desprenderse de su vieja piel, como hubiera dicho Joseph Campbell, y desprenderse, dejar atrás la vida que tenían planeada para encontrarse con la vida que realmente se está esperando. Les invito a este viaje maravilloso y les digo de corazón que no se arrepentirán de hacerlo. Ok, muchas gracias, Manuel. Amigos, gracias por estar aquí con nosotros, acompañándonos. Espero que les haya gustado mucho todo lo que compartió Manuel con nosotros, que les haya dejado muchas enseñanzas. Por favor, déjennos sus comentarios en el video, la página de Google Plus, en Facebook, donde quiera que vean el video, déjennos sus comentarios, son muy importantes para nosotros, que dejen su huella. Dejen su huella y nos vemos en una próxima emisión de Hangout con Eliana. Muchas gracias. Chao, chao.